El retorno del hijo. Un cuento de Graciela Leda. Una tarde de abril del año pasado, el hacendado Davide regresaba en su carruaje de una de sus fincas cuando creyó ver en medio del camino un corderito perdido. Mirando mejor, se dio cuenta de que era un niño envuelto en una vieja bufanda de piel negra, tan pequeño que al acercarse el vehículo ni siquiera se movió, tanto que el mismo caballo, al no poder esquivarlo a tiempo, se detuvo de golpe. Sin embargo, David no era un hombre curioso ni se turbaba fácilmente. Ahora, tras la muerte en la guerra de su único hijo de 18 años, se había vuelto aún más duro, con el corazón consumido por una ira invencible contra Dios y contra los hombres. Pensó que alguna campesina que trabajaba en los alrededores había dejado allí al niño y tiró de las riendas para que el caballo pasara por la derecha del camino. Pero el caballo, por primera vez desde que era suyo, no le obedeció. No avanzaba. Levantaba y sacudía la cabeza siguiendo el movimiento de las riendas, pero no avanzaba. El dueño, agitado dentro del ligero carruaje, que parecía una gran silla con ruedas, maldijo intentando al menos hacerlo retroceder. Pero el caballo tampoco tenía intención de ir hacia atrás. Permanecía inmóvil, como si sus patas hubieran echado raíces en el suelo. Entonces David le gritó al niño que se levantara y se apartara. Su voz ruda habría asustado a un bandido. La criatura inocente se limitó a levantar los ojos. ¡Qué ojos! Grandes, pensativos, de un color indefinido entre azul, marrón y dorado. Brillaban como dos pequeños espejos que reflejaban el cielo luminoso del crepúsculo. David no era un hombre de conmoverse ni siquiera por esto. No amaba a los niños. No los amaba, y ahora, con un remordimiento que no reconocía, recordaba que casi nunca había acariciado ni besado a su hijo cuando era pequeño. Y ese remordimiento, como todos los remordimientos verdaderos, avivaba aún más su desamor por todos los demás niños del mundo que no eran suyos. A los niños pobres, además, los consideraba astutos, expertos en despertar una compasión que les beneficiara. Todos, más o menos mendigos, les lanzaba una moneda y seguía su camino. Esta vez, sin embargo, se ve obligado a detenerse, a interesarse por la criatura abandonada en el camino. Lo impresiona la extraña renuencia del caballo a seguir adelante, y en el fondo recuerda que es un hombre célebre en la región por su escrupulosidad y su rigurosa observancia del deber. Además es el alcalde del pueblo. Su deber, por lo tanto, es asegurarse de que el niño ha sido dejado ahí momentáneamente por alguien que volverá a recogerlo. Observándolo bien, le parece que aún no está en edad de hablar, aunque sus ojos tienen algo extraño, fijos y conscientes, parecen los de un santo, o al menos los de un hombre sabio. Antiguas supersticiones cruzan la mente, si no el corazón de David. Recuerda haber leído o escuchado leyendas que dicen que Jesús a menudo regresa al mundo bajo forma humana para poner a prueba el corazón de los hombres, porque hay corazones abandonados a sí mismos, como tierras incultas. Basta removerlos y sembrarlos para que den fruto. Pero David piensa que su corazón es duro porque debe ser duro, y si el niño misterioso es aquel que todo lo ve, entonces ya sabe la razón. Inútil fingir una turbación que no siente. Después de todo, un hombre verdaderamente golpeado por la desgracia
Ya no puede amar ni siquiera al mismo Dios. Mientras piensa y vuelve a pensar, mientras mira y vuelve a mirar en todas direcciones, el tiempo pasa. Ya casi es de noche, y David también piensa en su esposa, que se inquieta profundamente cuando él tarda en regresar. Finalmente decide bajar del carruaje. De un salto está en el suelo, ágil a pesar de no ser joven, con el rostro inclinado amenazadoramente sobre el niño. Su piel oscura, sus labios gruesos y su barba en punta le dan un aire diabólico. Bueno, ¿te mueves o no te mueves? Maldita sea tu madre por dejarte así. Pero ni esa ni otras maldiciones logran conmover al inocente. Solo sus ojos pensativos miran, un poco inquietos, al hombre irritado, hasta que éste lo toma y lo levanta, agarrándolo por la bufanda de piel como si fuera un animalito. Entonces las imprecaciones y blasfemias se duplican, tan terribles que parecían oscurecerlo todo a su alrededor. Porque David ve caer algunas gotas de sangre de las piernecitas oscuras y descalzas del niño, y siente un horror inexpresable. Esa sangre inocente le hace pensar en Jesús y recordar a su propio hijo, casi a un niño, asesinado por el odio de los hombres. Se inclina en medio del camino, y sosteniendo al pequeño desconocido frente a sí, le quita la bufanda de piel. Parece estar desollando un cordero, tanto porque el vestidito, de un blanco sucio, está manchado de sangre, como por el extraño cuerpo que descubre. No es el típico cuerpo de un niño sano, regordete y con pliegues de carne. Es un cuerpo casi maduro en su pequeñez, con la piel adherida a los huesos finos, como si hubiera sido esculpido por un largo sufrimiento interior. Dos grandes moretones violetas con vetas rojas florecen en sus pequeñas rodillas, y otra herida a mitad de la pierna derecha sangra. Sin embargo, David se da cuenta de que la herida no es grave ni causada por un arma. Le parece más bien que el niño ha caído desde lo alto, desde un caballo o un carro, o que ha sido arrojado. Le venda la pierna con el pañuelo limpio que siempre lleva de reserva en el bolsillo, lo vuelve a envolver en la bufanda y lo toma en brazos intentando interrogarlo nuevamente. Le señala los extremos del camino y le pregunta de dónde ha venido, ¿de arriba o de abajo? El niño, que ni siquiera se ha quejado al sentir la herida tocada, sigue con los ojos el movimiento del dedo de su salvador, pero no abre su boca pálida. David siente ganas de golpearlo, de dejarlo en el suelo y abandonarlo a su destino, y por un momento no tiene otra idea. Pero no se decide. Se empeña en mirar hacia arriba y hacia abajo del camino, esperando que alguien aparezca. Nadie aparece. El sendero asciende nuevamente entre zarzas y retamas florecidas. Y más allá, como si el destino lo dispusiera así, justo en ese tramo donde el resto de la ladera está cultivada con trigo y olivares, se extiende una zona pedregosa, desnuda, desierta. Cae así la suposición de que el niño ha sido dejado ahí por alguna campesina. Una irritación punzante enfurece a Davide. Le parece que alguien, escondido entre los arbustos, lo observa burlándose de él y al mismo tiempo le impide abandonar de nuevo al pequeño en el polvo del camino. Empieza a gritar, como llamando a ese hombre oculto. Solo el eco responde. No hay otra opción que llevar al niño al pueblo y entregarlo al párroco o a los carabineros, o quedárselo en casa hasta encontrar a sus familiares. David sube de nuevo al carruaje, acomodando bien al pequeño bulto negro contra su costado para que no vuelva a caer.
Vamos, dice al caballo, y el animal, ahora sí, trota rápidamente para recuperar el tiempo perdido. David lo detuvo ahora. Quería explorar el camino en busca de alguna pista que le indicara la procedencia del niño. Pero en aquel tramo de carretera pedregosa no se veían ni siquiera las huellas de las ruedas de los vehículos. Cuando el camino se nivelaba un poco, parecía como si se caminara a través de un mar petrificado. Tan desnudas y onduladas eran las extensiones de roca plateadas en el crepúsculo. Pero de pronto la vida reaparecía. Arbolillos con hojas nuevas que temblaban de alegría al absorber la última luz del día se alineaban a lo largo del borde del camino, subiendo y subiendo de un lado y del otro, hasta confundirse en la curva. A través de sus delgados troncos se distinguían las pálidas extensiones de los campos de trigo, y aquí y allá casitas y chozas ennegrecidas, como grandes nidos entre los setos. De vez en cuando, un sendero emergía curioso en la carretera, deteniéndose a mirar e invitando al caminante. David conocía bien aquellos lugares y a casi todas las personas que los habitaban. Pero la idea de detenerse y comenzar una pesquisa quizás inútil le resultaba tediosa. Era tarde y su esposa lo esperaba. Así que siguió adelante sin encontrar a nadie. Las luces del pueblo ya aparecían en lo alto, en una ensenada casi en la cima de la colina. Pocas luces rojizas que no lograban iluminar lo que las rodeaba. Solo una brillaba intensamente como un faro en lo alto sobre el pueblo, y el caballo la miraba fijamente, reconociéndola con alegría. Era el farol que su dueño mantenía encendido a sus expensas frente al portón de su casa. El niño, entretanto, se había dormido con la cabecita apoyada en el muslo de su salvador. David lo sostenía con cuidado, pero se defendía de cualquier emoción y solo pensaba en dejarlo en algún lugar cuanto antes. Su primera idea había sido llevarlo a la comisaría de carabineros y entregárselo al brigadier, pero ahora le parecía un acto poco humano, o tal vez temía parecer él mismo poco humano si lo hacía. Mejor llevarlo al párroco. Pero David sentía celos del párroco y de sus jóvenes clérigos, que querían gobernar el pueblo a su antojo, y en cierta forma lo lograban. Entregarles el niño, que ellos acogerían de inmediato como la araña atrapa a la mosca en su tela, significaba cederles autoridad. El caballo, mientras tanto, continuaba trotando hacia casa por su cuenta. Ya habían pasado la comisaría de carabineros, la casa municipal y la parroquia, las tres situadas en lo alto de la plaza, como tres hermanas que en mutuo acuerdo vigilaban y dominaban el pueblo, extendido humildemente a sus pies con sus casas bajas, sus callejuelas empinadas y sus huertos húmedos, triste incluso en su sueño. Pero el camino no terminaba ahí, y tampoco David se detuvo. Él estaba por encima de cualquier otra autoridad del pueblo, por lo que era justo que su casa estuviera más arriba que todas, incluso más alta que la iglesia. Solo una fuerza dominaba la suya, pero era una fuerza muerta, la torre en ruinas de un antiguo castillo. El camino se volvía cada vez más empinado, iluminado por el resplandor que el farol derramaba desde lo alto, esparciéndolo también sobre los setos y los árboles circundantes. Un olor a brezo, un silencio cada vez más denso, daban la impresión de ascender hasta la cima de una montaña. Y la casa allá arriba, sobre su explanada de piedra, con el muro cubierto de hiedra y el portón de hierro que resplandecía con su farol, pero permanecía en la sombra, espiando como una linterna ciega,
Tenía más aspecto de fortaleza que de palacio. Desde dentro ladró un perro. Luego cayó al reconocer el ruido del carruaje. Sin embargo, David tuvo que golpear 3 veces en el portón y hacer oír su voz para que alguien se decidiera a abrir. Quien abrió no tenía prisa. Se oía cómo descorría los ganchos que aseguraban mejor las hojas del portón, cómo retiraba el cerrojo, cómo retiraba la cadena y cómo giraba con cautela la llave en la cerradura. Finalmente una de las hojas se abrió un poco y en la penumbra misteriosa apareció la figura de una anciana, pequeña, pero erguida y firme, con el rostro afilado rodeado por una especie de capucha negra y un manojo de llaves en la mano. Parecía la guardiana de un lugar de leyendas. Sus ojillos negros, brillantes como los de un pájaro, distinguieron de inmediato el extraño bulto que David, sin darle tiempo a preguntar de qué se trataba, le lanzó entre los brazos. Casi tomándola por sorpresa y con la intención de asustarla un poco en broma y un poco en serio. «Es un niño, sí, es un niño», dijo él abriendo completamente el portón para que entrara el carruaje. «Lo encontré perdido en el camino. Ten cuidado, está herido». «Apártate, Elisabetta», gritó después. Pero la anciana permanecía petrificada en el umbral, palpando el misterioso fardo e intentando verlo mejor a la luz del farol. Parecía no dar crédito a sus ojos. Sin embargo, no pidió explicaciones. Una vez que se cercioró de que lo que sostenía en brazos era realmente un niño y que no había más remedio que llevarlo adentro, cerró el portón asegurándolo con los ganchos, los cerrojos y la cadena, mientras el amo desenganchaba el caballo y ella entró en la cocina. Una cocina que parecía un salón, alta, abovedada, con un suelo de madera, arcones y aparadores antiguos que se asemejaban a muebles de sacristía. Una mujer aún joven, pero con los ojos hundidos bajo párpados amoratados y el rostro afilado, como si el dolor insaciable la hubiese consumido por dentro, estaba sentada en un banco frente a la chimenea encendida. Tenía las manos en el regazo, y esas manos largas y pálidas parecían surcadas por cicatrices de sufrimiento. Toda su actitud era la de alguien que espera, aun sabiendo que su espera será larga y quizás en vano. Era una madre que pensaba en su hijo muerto. Su indiferencia ante cualquier otra cosa era tal que ni siquiera la visión del niño, que Elisabetta depositó a su lado en el banco, la conmovió. Solo preguntó: «¿De quién es?» Ahorita se lo dirá el patrón», dijo la vieja sirvienta. Luego no pudo contenerse más. «Es un niño que el patrón encontró perdido en la carretera. Además está herido». Otra sirvienta había acudido desde la habitación contigua y se inclinaba sobre el banco observando al niño. Incluso la señora se giró un poco para mirarlo, aunque sin mover las manos de su regazo. La anciana parecía disfrutar de su curiosidad. «¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, bonito? ¿No hablas? ¿No tienes lengua? Habla, habla, tesoro. ¿De verdad no hablas?» El niño había abierto de nuevo sus grandes ojos serios, pero no respondía. Su atención, más que en las mujeres, parecía centrarse en un hombre acostado sobre una estera junto a la pared en un rincón cerca de la chimenea, o más bien en 2 pies que sobresalían de debajo de un saco arrojado en ese rincón.
2 grandes pies calzados con botas de cuero vasto, con clavos que brillaban al fuego. El hombre bajo el saco parecía dormir profundamente, porque ni la llegada de la vieja sirvienta con el niño, ni las exclamaciones de las mujeres lo despertaban. De hecho, nadie le prestaba atención. Solo Davide, al quitarse el abrigo y el sombrero que colgó ahí cerca, lo miró desde arriba con fugaz interés. Luego fue a sentarse en el banco junto a su esposa. Al principio parecía contento de que su esposo hubiera salido de su doloroso letargo. Pero luego se irritó, porque el niño, impacientado por tanta curiosidad a su alrededor, contrajo el rostro como si fuera a reír. Pero en su lugar comenzó a llorar. Un llanto nervioso, desolado, de alguien que está al límite de sus fuerzas y su resignación. Denle algo de comer mejor. Te lo digo a ti, Bona. ¿Y tú, vieja urraca, no tienes un bizcocho para darle? Las 2 sirvientas se apartaron. La misma Bona, como asustada por el grito del marido, tomó al niño en su regazo y trató de calmarlo. Le trajeron una taza de leche, un bizcocho, otro bizcocho. Estos ofrecimientos fueron más eficaces que todas las caricias de las mujeres para tranquilizar al niño. Él tomaba, bebía y comía todo con avidez, extendiendo sus manitas sucias para proteger su comida, como hacen los pequeños gatos celosos. Cuando estuvo un poco satisfecho, comenzó a golpearse una de sus manitas contra el pecho, indicando que todo lo que le daban era bueno y le gustaba. Bona lo entendió enseguida, porque su Eliseo hacía lo mismo cuando era pequeño. Incluso el marido pareció recordar algo vagamente, pues miró el gesto del niño, luego a su esposa, y la vio más pálida de lo habitual. Entonces se enojó. Y ya basta de atiborrarlo. No es un animal. Basta, Bona. Ella, mientras tanto, lo desenvolvía de la bufanda de piel. ¿Pero es cierto que está herido?, preguntó con voz sorda, y cuando vio el vestidito ensangrentado, abrió los ojos y sus pupilas se agrandaron como si sintiera un dolor físico, pero no dijo nada más. El marido relataba la aventura, pero le parecía que ella no le creía, ni siquiera le prestaba mucha atención, ocupada como estaba en observar al niño, al que ya le había quitado el pañuelo de la herida. Las sirvientas habían vuelto a acercarse, una con un cuenco de vinagre, otras con vendas de tela. Pronto, gracias a esas 6 manos compasivas, la herida fue lavada y vendada de nuevo. Bona pasó el paño empapado en vinagre por las piernas y rodillas ensangrentadas del niño, al que tenía acostado sobre su regazo, y luego pidió un trapo para secarlo. El marido seguía contando la historia y mencionó su intención de entregar al niño a los sacerdotes o al brigadier. Su voz era tranquila, pero de repente volvió a alzarse, irritada al notar que lágrimas doradas caían de los ojos de su esposa. No lo llevé enseguida al párroco porque tenía hambre, pero hice mal, muy mal. Ahora denme de comer y luego pensaremos qué hacer. ¿Ustedes ya han cenado? Ya habían cenado, porque cuando él tardaba en volver quería que no lo esperaran. Se sentó entonces a la mesa aún puesta en la habitación contigua, que parecía el refectorio de un convento de lo larga y desnuda que era. La más anciana de las mujeres le sirvió. Una lámpara de aceite con 3 mechas, alta sobre su tallo de cobre como un lirio dorado, iluminaba con su luz tranquila las paredes encaladas y la mesa cubierta con un grueso mantel de lino. Todo ahí era antiguo y primitivo.
La misma sirvienta vestía como una sierva de la Biblia, pero su rostro, todo lleno de ángulos, expresaba una malicia casi perversa, y el patrón se dio cuenta enseguida de que lo miraba esperando, incluso provocando el momento de decirle que no creía en la historia de que había encontrado al niño en medio del camino. Nunca creía en nada de lo que le contaban la vieja Elisabetta, porque una vez, cuando era joven, en tiempos remotos, un hombre la había engañado. Pero ella, por su parte, era leal y sincera. Los patrones confiaban plenamente en ella, hasta el punto de que prácticamente era la verdadera dueña de la casa. David, de hecho, le temía un poco, porque influía mucho en el carácter ya melancólico y soñador de su Bona. La temía, pero no la respetaba, porque sabía que Elisabetta no dejaría la casa, donde hacía lo que quería, salvo para irse al otro mundo. ¿Por qué me miras así?, le dijo. Me parece que te pones bizca, muchacha. ¿En qué piensas? Pienso, respondió ella en voz baja, para que no la oyeran los de la otra habitación, que en mis tiempos los niños no se encontraban en el campo como si fueran liebrecillas. En tus tiempos todavía no había ni niños ni liebrecillas en el mundo. Adán ni siquiera había nacido. La sirvienta no insistió para no hacerse oír por la señora, pero David tenía ganas de gritar. Se levantó sin haber terminado la cena y repitió: ¿No creas que quiero quedármelo en casa? Ahora verás que también tú lo piensas. Los objetos perdidos se llevan a la iglesia, dijo ella con acento irónico, volviendo a sentarse en el banco de la cocina. Así que pensándolo bien, esta criatura debe ser entregada al párroco y esta misma noche. Alguien tiene que llevarlo a la parroquia. ¿Ahora?, murmuró la esposa, que aún tenía al niño en su regazo. ¿Y por qué no? No es una noche de tormenta para no poder salir. Yo desde luego no iré, y tú tampoco. Albina le tiene miedo a los espíritus. Así que tendrás que ir tú, Elisabetta. Elisabetta no tenía miedo de salir sola de noche, pero comprendió que el patrón quería castigarla por su malicia al enviarla con el niño y sonrió. Al final siempre hacía lo que le daba la gana. Si su señoría me manda, iré, pero tal vez tenga que regresar con mi carga. Su reverencia el párroco querrá hablar con usted antes de aceptar al niño. No querrá creer tan fácilmente que... Elisabetta, gritó el patrón sin dejarla terminar. Cuando doy una orden, tú la ejecutas y no discutes. Tienes que llevar al niño al párroco. Si él no lo acepta, será mi problema y no el tuyo. Al ver que la cosa iba en serio, la sirvienta dejó de sonreír. A ella, después de todo, no le importaba llevar a la desdichada criatura de noche, pero le parecía vergonzoso que el patrón, que además era el alcalde, echara a un pobre niño herido como a un perro callejero. Y se lo dijo, aunque con cierta vacilación, pues temía irritarlo aún más. Pese a todo, a pesar de su afán por deshacerse del niño, ella seguía sin creer del todo en la historia de que lo habían encontrado en la carretera. Cierto, no se trata de un objeto, sino de una criatura de Dios, murmuró la esposa, ya impresionada por las palabras de Elisabetta. Entonces quédatelo, gritó el marido. Bona inclinó un poco la cabeza sobre la del niño.
pero levantó sus grandes y tristes ojos. «Es lo que tú quieres», dijo en voz baja, con un acento misterioso, como si no quisiera ser oída. Pero todos tenían buen oído. Todos escucharon. Y David reaccionó con un ímpetu casi salvaje, lanzando una maldición y haciendo ademán de arrebatarle el niño a su esposa, quien lo estrechó contra sí sin decir una palabra más. El debate continuó entonces entre el patrón y la vieja sirvienta, hasta que ésta declaró con firmeza que no tenía intención de salir en la noche con una carga tan extraña. «Su señoría puede mandarme sola. Voy hasta la cima del monte, pero con la criatura no». «¿Entonces irás tú, Albina?». Albina se persinó y se refugió en el rincón más alejado de la cocina. El mismo patrón se echó a reír al ver su terror y luego dijo que al parecer él mismo tendría que moverse, ya que tenía sirvientas alimentadas, pagadas y calzadas solo para sostener la cola de la señora y dejarse mandar en vez de obedecerlo a él. Pero no se movió. Al contrario, encendió su pipa y fumó con rabia, lanzando bocanadas de humo aquí y allá, como si quisiera llenar mejor la cocina. Tanto fue así que el hombre bajo el saco comenzó a toser, aunque con una tos más de protesta que realmente causada por el humo. El primer instinto de David fue apartarle el humo, pero luego con despecho se lo dirigió aún más. Sin embargo, la pipa no calmaba su cólera. Tragaba amargura y se arrepentía de no haber entregado ya al niño a los curas, al brigadier o a alguna mujer a la que el municipio no dejaría de compensar. Su amargura provenía del recuerdo de que su esposa, hasta hacía poco tiempo, había sufrido de celos mudos, corrosivos, no del todo injustificados, pues él también era un hombre del mundo, que solo se manifestaban en sus largas tristezas y silencios exacerbados, pero que a veces tomaban la forma de una verdadera enfermedad, haciéndola adelgazar y palidecer tanto que Albina sospechaba que se trataba de brujería. El dolor por la muerte del hijo había absorbido incluso esa pasión, en parte porque ella sentía que su marido respetaba la memoria del amado perdido, manteniéndose casto y fiel a ella. Y de hecho así era. En el fondo, David tenía la impresión de que su hijo, desde la eternidad, lo veía en cada acción y en cada pensamiento, y temía su juicio. ¿Tú ves? Ahora estas mujeres están equivocadas, se dijo a sí mismo, descendiendo a lo profundo de su conciencia y emergiendo de ella un poco más sereno. Se sacó la pipa de la boca y escupió. Sí, su conciencia no le reprochaba nada, pero la sospecha seguía rondándolo con el mismo aliento de la mujer. ¿Entonces nadie se mueve? Ábreme la puerta, Elisabetta, pues parece que debo ser yo el sirviente en mi propia casa. En cuanto a abrir la puerta, su señoría no tiene más que ordenarlo, replicó la sirvienta, agitando el manojo de llaves, pero no se movió. Entonces, de pronto, el hombre que yacía tendido comenzó a agitarse extrañamente. Primero se deshizo del saco, revelando sus anchas espaldas cubiertas por una chaqueta de cazador. Luego levantó la cabeza, grande y rodeada de una nube de cabellos negros y polvorientos. Finalmente apoyó los codos sobre la estera, pero enseguida se dejó caer nuevamente, como si no tuviera fuerzas para levantarse. Tras un momento, sin embargo, se giró y de golpe se sentó con las piernas largas extendidas,
las manos abiertas apoyadas en el suelo y la cabeza tan inclinada sobre el pecho que su cabello le cubría el rostro, gris y duro como esculpido en piedra. Tenía los ojos cerrados y todo el aspecto de un Sansón ciego. David lo miró con algo de burla. Ahora escucharemos también su discurso, pensó mientras volvía a fumar, postergando su decisión de levantarse y salir. David de Elia, comenzó a decir el hombre, al principio como hablando para sí mismo, luego elevando la voz poco a poco en un tono algo declamatorio. Su vieja sirvienta tiene perfecta razón. Falta al respeto y a la obediencia a sus patrones, pero habla según su conciencia. ¿No se abandona así a una criatura perdida? Ah, si la familia de Elia no tiene un pedazo de pan para darle a un niño pobre, ¿en qué se ha convertido el mundo? Pero cállate un poco, le dijo Elisabetta, aunque él estuviera de su lado. El hombre pareció no escucharla y prosiguió con un tono más apagado y sincero. La familia de Elia mantiene aquí en la estera como un Cristo depositado a su sirviente ciego, que ya no sirve para nada, y rechaza la hospitalidad a una criatura perdida. Echadme a mí mejor, echadme a mí, echadme a mí, repitió por tercera vez, con voz temblorosa. Siempre encontraré quien me dé una limosna y no correré peligro, como sí podría correrlo esta criatura inocente. ¡Ya basta!, gritó Davide, mordiendo la boquilla de su pipa. Y el ciego no replicó. Era, de hecho, un hombre taciturno y manso. Los de Elia lo habían acogido porque se había quedado ciego apagando un incendio en su granero. Apenas hablaba y nunca se metía en los asuntos de la casa, por lo que las mujeres lo miraban con cierta sorpresa al verlo levantar la voz. Incluso David luchaba contra un vago desasosiego supersticioso. Le parecía que el ciego hablaba mecánicamente, movido por una voluntad superior a la suya, como una marioneta manipulada por otro. No debía tomarse la situación a la ligera. Era algo en lo que debía reflexionar. El ciego no insistió más, pero permaneció en la misma posición, como esperando que el patrón se levantara para levantarse él también y continuar su protesta. Pero tampoco el patrón se movió, y así, aquella noche, el niño permaneció en la casa. La sirvienta Albina lo llevó a dormir a su cama, ya que Elisabetta no quiso encargarse de él. Había cumplido con su deber, se decía Elisabetta, negándose a sacarlo de la casa, pero no pensaba perder el sueño por él. No tenía paciencia con los niños después de todo, aunque fueran niños perdidos y sufrientes. También la señora había vuelto a su triste indiferencia. Dejó que Albina tomara de su regazo al niño, que ya dormía de nuevo, y permaneció junto al fuego. Las sirvientas tenían cada una su habitación en la planta baja, cuartos grandes y tristes, amueblados con viejos muebles, armarios altos hasta el techo, arcones antiguos, camas medievales. En el de Albina, los objetos tenían un aspecto aún más solemne, casi misterioso, iluminados todos por una pequeña llama que ardía noche y día dentro de un vaso amarillento, medio lleno de aceite, colocado en un nicho donde el vidrio de un cuadro sagrado brillaba tenuemente. Otras imágenes y estatuillas de santos poblaban la habitación, y en la puerta y sobre la cama
colgaban ramas de palma y de olivo, velas, amuletos contra las tentaciones, los espíritus y los vampiros. No contenta con eso, Albina tomó una hoz y la colgó en el exterior de la puerta, pues el vampiro tiene una marcada predilección por la sangre de los niños. Y así, si venía, se demoraría en la entrada contando los dientes de la hoz. Y como nunca lograba hacerlo con precisión, o creyendo haberse equivocado, comenzaba de nuevo una y otra vez, hasta que la luz del alba lo obligaba a huir. Así, algo más tranquila, se inclinó en todas direcciones para saludar a sus imágenes. Luego comenzó a desvestir al niño, examinando sus pobres ropitas por si encontraba alguna señal de reconocimiento. Nada, solo aquellas manchas de sangre que le impresionaban siniestramente. Pero tampoco ella era muy curiosa, y consideraba la vida tan efímera y pasajera que juzgaba todo con apatía. Mañana alguien se encargará de descubrir el misterio del niño perdido. El brigadier, sin duda. Logrará saberlo todo. Para eso es brigadier. ¿Por qué tendría que preocuparse ella? Así que acostó al niño bajo las mantas, y aunque la noche aún era fresca, se metió completamente desnuda en la cama. Pero poco después sintió que ardía de calor. Tocó al niño y le pareció que tenía fiebre. Entonces comenzó a recitar una oración contra la fiebre, pues después de todo, no es más que una agitación de la sangre causada por el aliento del demonio. Pero el calor continuaba y aumentaba. ¿Y ahora qué sucede, señor? La puerta se abre silenciosamente. Una sombra entra. Todas las formas misteriosas de la habitación parecen agitarse. Albina, con prudencia, se cubre la cabeza con la sábana. Y justo en ese momento de miedo, le parece, sueño o realidad, que el niño se acurruca contra ella y finalmente habla. ¿Quién es? ¿Ese santo ciego? Le susurra en la cara. Albina, dijo al mismo tiempo la voz apagada de la señora. Con todo este alboroto te olvidaste de hervir la leche. Mañana estará agria seguro. La sirvienta sacó la cabeza. No, el alboroto no le había hecho olvidar su deber, pero comprendió que la señora, antes de irse también a la cama, había entrado con esa excusa para ver al niño. La leche está hervida, respondió y luego bajó la voz. Señora, el niño ha hablado. Me ha preguntado, ¿quién es ese santo ciego? Imposible. Es demasiado pequeño. ¿Tendrá unos 15 meses? A su edad, Mielis no hablaba. Y de todas las cosas extraordinarias de aquella noche, lo que más impresionó a la sirvienta fue oír a la señora, que nunca hablaba de su hijo muerto, recordarlo de esa manera. Bona, entretanto, había pasado al otro lado de la cama y levantaba mejor las mantas para ver si el niño estaba despierto. El niño dormía, rojo en el rostro, con la boca abierta, todo caliente y sudoroso. ¿Lo siente? Parece un pan en el horno, y el amo quería echarlo así en plena noche. Los hombres no tienen corazón, Albina. Si lo tuvieran... No continuó, con la garganta oprimida por su recuerdo. Pero Albina lo entendía todo y no insistió.
Sabía que no soportaba que se mencionara de ningún modo su desgracia. Sin embargo, era extraño. Aquella noche, ella misma hablaba de ello, con una voz velada, como quien acaba de despertar y cuenta un sueño. ¿Recuerdas, Albina, cuando Elis era tan pequeño y quería dormir contigo para comprobar si lo que decías sobre las tentaciones y los espíritus era cierto? Era valiente desde niño. Por eso salió al encuentro del peligro, Albina. Albina bajo las mantas contenía sus sollozos. Sí, lo recordaba. Y las palabras de la señora, dichas con calma, casi con indiferencia, derretían el hielo de su corazón, porque también le parecía haber retrocedido 15 años, y que el niño desconocido era realmente el pequeño Eliseo. ¿Cómo ha pasado el tiempo?, prosiguió la señora, dando algunos pasos por la habitación, iluminada solo por la pequeña llama en el vaso. Me parece que fue ayer cuando dio sus primeros pasitos. Estábamos ahí, en el comedor, desde hacía unos días que se agarraba a todos los muebles y se reía. Reía como loco de alegría por el milagro que le estaba ocurriendo. En un momento se soltó de la silla a la que se apoyaba y se quedó solo, firme, seriecito. Luego caminó. Dios mío, era como Jesús caminando sobre las aguas del mar. ¿Lo recuerdas, Albina? Y cuando lo ponías en la cama, se divertía agarrándose los pieciecitos y llevándolos a la boca. Era tan hermoso como la rosa de mayo. Parece que fue ayer, aquí en esta habitación. Todo está como estaba entonces, añadió rozando los muebles, como para asegurarse de que aún estaban en su sitio. Los objetos no mueren, y nosotros sí. Todo muere, antes o después, da igual, murmuró Albina para consolarla, pero ella misma lloraba. De todos modos, prosiguió la señora, siguiendo el hilo de su angustioso pensamiento. Mi esposo tiene razón. No hay que enternecerse, no hay que tener piedad. ¿Los demás la tuvieron con nosotros? Me sorprende, de hecho, que él haya traído consigo a esta criatura. Hubiera sido mejor que no lo hiciera, de verdad. Así su señoría no se habría agitado. Oh, eso no importa. De hecho, a veces agitarse hace bien. Lo que realmente importa es que no hay que tener piedad ni amor. Se vive mejor así. Pero Jesús dijo lo contrario, murmuró la criada, aunque recordaba que después de la desgracia, la señora nunca volvió a la iglesia ni mandó celebrar misas por su hijo muerto. Bona, mientras tanto, deambulaba por la habitación, arrastrando a su alrededor su gran sombra como un velo negro, y continuaba tocando los objetos para asegurarse de que estaban ahí, de que eran los mismos de aquel tiempo. Sí, eran los mismos. Todo estaba ahí en esa habitación y en toda la casa. Solo él faltaba. De repente, un pequeño gemido, seguido de un llanto suave, tembló en el silencio, entre la luz y las sombras. Era el niño que se agitaba en la cama, entre los brazos de la criada. Y Bona tembló también. Le pareció que todo había sido una pesadilla y que Dios borraba 15 años del libro de la vida y que el pequeño Eli soñaba aún, desafiando en la cama de la criada los fantasmas del mal.
Albina durmió poco esa noche. El calor del niño se transmitía a su cuerpo duro y leñoso, pero sobre todo a su alma. También era un alma dura y leñosa que nunca había florecido, un alma casi monacal. ¿Por qué ahora se enternecía por ese niño misterioso, que tal vez solo pasaba por su cama por una única noche, mientras que no se había encariñado ni siquiera con el hijo de sus señores, y las mayores desgracias ajenas, como la muerte de Elis o la desgracia del criado que quedó ciego a un joven, la dejaban casi indiferente? El destino del niño la hacía llorar. ¿Quién era después de todo? ¿Tenía madre? ¿Padre? ¿Por qué lo habían arrojado a la calle como un objeto inútil? En vano intentó hacerlo hablar de nuevo. Él seguía durmiendo, con un sueño algo inquieto, quejándose de vez en cuando, como si alguien lo molestara y le hiciera sufrir. Así, Albina durmió poco esa noche, y aún estaba oscuro cuando se levantó. Al ver al ciego, sintió un sentimiento nuevo. Le pareció tenerle más respeto y consideración. Él, en cambio, apenas sintió el calor del fuego que ella había vuelto a encender, saltó de debajo de su saco y dijo con fastidio: «Oye, si nuestros señores echan a la criatura, me voy yo también». Esperemos que no, aunque me haya dado tanta molestia esta noche. No he pegado ojo y ahora tengo la espalda destrozada. Porque en esta casa todos están sin corazón, solo se quieren a sí mismos. Al fin y al cabo, te tienen aquí como a uno de la familia. Si no duermes en una cama es porque no quieres. ¿Pero qué te falta aparte de eso? No me falta nada, es cierto, pero ¿quién me quiere aquí? Albina no respondió de inmediato. Sentía que él tenía razón. Los señores me tienen aquí para que la gente diga: «¡Qué caritativos son!» Y ustedes, las criadas, me dan de comer como se le da a un perro. Pero en esta casa nadie quiere a nadie. Tú piensas en la vida eterna. Elisabetta piensa en su viejo cuerpo. Los señores piensan en el hijo que ya no está. Ni siquiera entre ellos se quieren. Él solo. Elis era el querido. Todo el amor era para él. Solo él existía en esta casa. Por él, el padre y la madre se olvidaban hasta de Dios. Por eso el Señor lo hizo desaparecer. «¡Calla!», dijo Albina aterrorizada. Pero él continuó: «Pero es cierto. Sin embargo, es cierto que solo él sabía amar. ¡Cuánto me quiso! Lo vi nacer y crecer. Lo llevé en brazos más que su propio padre. Y si apagué el fuego, lo hice por él, porque solo él me quería. Siempre me decía: «Michelle, cuando mueras, yo te cerraré los ojos». Y fue él quien me los cerró. Y si me quedo aquí, Albina, ¿sabes por qué? Porque creo que él no está muerto. Después de todo, su cuerpo nunca fue encontrado. Desaparecido. Durante meses se creyó que estaba desaparecido o prisionero. Luego llegó la noticia de su muerte, pero nadie lo vio morir. Albina lo escuchaba turbada. Le preguntó un poco tímida si quería una taza del café que había preparado para los señores. Él torció la boca y no respondió. Desde los primeros días de su desgracia, nadie había sido tan amable con él. Y Albina no insistió. Comenzó sus quehaceres diarios con la misma apatía de siempre, que no le impedían hacerlos con esmero, pero de vez en cuando la distraía un sentimiento de angustia. Pensaba en el niño. Fue a verlo, le arropó mejor, le tocó la frente y las orejas. Ardía menos,
pero seguía con fiebre. También Elisabetta se levantó, a su antojo, y parecía no recordar siquiera al niño, porque cruzó la habitación de Albina sin detenerse y fue directamente a servirse el café preparado para los señores. Luego colocó las tazas en la bandeja para llevárselos. Diles que la criatura ha tenido fiebre toda la noche y que aún la tiene, le advirtió Albina. Elisabetta no creía si no veía con sus propios ojos, así que dejó la bandeja y fue a observar al niño. Y el niño abrió los ojos y la miró fijamente, la misma mirada profunda y pensativa que había dirigido a Davide cuando éste lo levantó de la calle. Elisabetta tuvo una extraña impresión. Le pareció reconocer aquella mirada, y al examinar mejor los ojos del niño, se convenció de que se parecían a los de Bona, cuando aún el dolor no los había marchitado. Luego fue a llevar el café a los señores. Apenas se acercó a la cama, vio que también Bona tenía los ojos abiertos, esperándola, no por el café ciertamente, y que su mirada, profunda y todavía inocente, se parecía, sí, a la del niño. El amo, en cambio, seguía durmiendo, un sueño pesado que ni siquiera la voz de las dos mujeres turbó. «Ha estado inquieto toda la noche», dijo la esposa. Hablaba y hablaba, discutía con el cura y con el brigadier, que no querían encargarse del niño. Luego estuvo despierto mucho tiempo. Ahora déjalo dormir. El niño ha tenido y todavía tiene fiebre. ¿Debo darle algo? Haz lo que quieras. La harina ya ha fermentado. ¿Debemos amasarla? Haz lo que quieras. Haz lo que quieras. En otro tiempo, Bona se levantaba antes que las sirvientas, les daba órdenes y las apremiaba. Pasaba el día de un lado a otro, ocupándose de la casa y economizando. Ahora ya no le importaba nada. Ni el oro ni el tiempo tenían valor para ella. Se demoraba en la cama por la mañana. Iba a acostarse después del almuerzo. Sí, todavía le quedaban dos cosas valiosas: el sueño y los sueños, porque soñaba siempre con él, vivo, la flor y el alma del hogar. Lo veía regresar en sueños para no marcharse nunca más. Y él le decía: ¿por qué se desesperaron tanto? Estaba perdido, era prisionero, pero vivo. ¿Cómo podría morir sabiendo que me esperaban? Esa noche, el niño extraviado se había mezclado en sus sueños febriles. Llevaba una carta escondida bajo la ropa, pero la sangre la había manchado tanto que era ilegible. Y además tenía algo que decirle a Bona, un secreto que debía contarle solo a ella, y esperaba estar a solas para hablar. Pero Davide, las sirvientas, otra gente que venía de afuera, nunca los dejaban solos. Y ella no se atrevía a llevarse al niño a su habitación o al patio, o a algún rincón donde nadie pudiera escuchar el secreto. No se atrevía por miedo a parecer menos indiferente a todo lo que no fuera su dolor. Esperaba a que la gente se marchara, pero en vez de irse llegaban más. La casa estaba llena de soldados, de mujeres enfermas, de familiares de militares en la guerra. Todos venían a ver al niño, porque se había corrido el rumor de que obraba milagros, curaba enfermos, sabía dónde estaban los soldados desaparecidos y hablaba con todos, menos con ella. Pero en el fondo ella ya conocía el secreto que el niño debía contarle. Era el mismo secreto de su corazón, la vana esperanza que aún mantenía viva la raíz de su existencia, que su hijo no estaba muerto.
porque ella era una mujer supersticiosa y soñadora. Y desde hacía algún tiempo, esa impresión de estar soñando que siempre la había acompañado se había intensificado, hasta el punto de hacerle creer que la verdadera vida estaba en el sueño y en el dormir, y que la vigilia no era más que una pesadilla. Por suerte dormía con facilidad. La vida monótona que llevaba en aquella especie de fortaleza que era su casa la ayudaba a conciliar el sueño. Así que esa mañana, a pesar de haber tomado café y de que la luz del día iluminaba la habitación, terminó por volverse a dormir. Un sueño ligero, a través del cual oía los ruidos de la casa, el canto de los pájaros y el ronquido de su marido, hasta que el brusco y agitado despertar de él la sacudió. Primero se enojó porque lo habían dejado dormir tanto. Luego, porque su esposa aún estaba en la cama. A él le importaba que se levantara temprano y vigilara a las sirvientas. No porque a ella le importaran mucho las cosas de este mundo, sino porque no quería que su esposa se hundiera en ese letargo mortal, peor que cualquier desesperación agitada. Luego pareció recordar algo urgente que debía hacer y saltó de la cama gritando: «Entonces tendré que ir yo mismo al ver al brigadier por culpa de esta criatura. Diles a tus criadas que se apuren. Quiero que una me acompañe para llevar al niño. ¿Qué haces ahí, embobada?» «El niño tiene fiebre. No es de cristianos sacarlo así». Entonces David bajó precipitadamente a la habitación de Albina, maldiciendo a las sirvientas, como si ellas hubieran enfermado al niño. Le tocó la frente, que ardía, y de repente sintió también él un nudo amargo subirle del estómago al corazón. Recordó a su propio hijo cuando alguna enfermedad lo amenazaba y todos a su alrededor temblaban de preocupación. Y recordó cómo en otro tiempo él mismo debía salir corriendo de la casa en busca del médico. «No quiero que se enferme en mi casa. Por Dios, no lo quiero aquí, ni sano, ni mucho menos enfermo», decía en voz alta mientras corría calle abajo. Las piedras rodaban bajo sus pies como si le temieran, aunque un temor fingido, porque hasta las piedras del camino sabían que en el fondo David de Elia no era un hombre cruel. Por poco no se cumplió el sueño de Buna. La noticia de que en la casa había un niño misterioso hizo que se aglomerara un montón de gente frente a la puerta. De vez en cuando Elisabetta tenía que usar sus llaves, y a algunas personas había que dejarlas entrar. Por poco no se cumplió el sueño de Bona. La noticia de que en la casa había un niño misterioso hizo que se aglomerara un montón de gente frente a la puerta. De vez en cuando, Elisabetta tenía que usar sus llaves, y a algunas personas había que dejarlas entrar. Por ejemplo, el brigadier. El brigadier tenía un aspecto trágico y solemne, como si fuera a investigar un crimen. Sometió a un largo interrogatorio a las mujeres y también al sirviente ciego, hasta que Elisabetta perdió la paciencia. ¿Pero qué quiere que sepamos? Sabemos tanto como su señoría, quizá menos. Albina, temblando detrás de su compañera, le tiraba del vestido para que se callara, pero Elisabetta no temía a nadie. Quien parecía no tener ni miedo ni ninguna otra emoción era Bona. Había vuelto a su lugar en el banco y permanecía ahí con las manos en el regazo, ociosa e indiferente. A cada pregunta del brigadier respondía: «No sé nada». Ni siquiera se movió cuando el brigadier entró con las sirvientas a la habitación contigua. Sin embargo, levantó la cabeza al oír llorar al niño.
¿Qué le hacía a aquel hombre cruel? También el ciego aguzó el oído y preguntó con voz casi amenazante: ¿Lo van a llevar? La mujer bajó la cabeza de inmediato, como si temiera que el ciego pudiera verla. No respondió, no habló más, ni siquiera cuando llegó su marido, agitado e irritado, contando otra vez al viejo doctor que lo acompañaba cómo había encontrado al niño, y declarando que se había arrepentido de haberlo recogido y que no pensaba hacerse cargo de él. El viejo doctor lo dejaba hablar. Incluso parecía no escucharlo, porque era un poco sordo, alto, enjuto, vestido como un pastor protestante. Tenía el aspecto de una marioneta, pero aún así imponía respeto. Se acercó a Bona, que se había levantado por cortesía, pero no avanzó ni dijo nada, y la miró como si la enferma fuera ella, haciéndole señas de que volviera a sentarse. Ella obedeció, bajando la cabeza como si no pudiera sostenerla. Su marido gritó: ¿Ni siquiera vas a preparar café para el doctor? ¿Ya ve, doctor? Siempre está así, como una hoja seca en una rama. Ella nos preparará el café, dijo tranquilo el doctor. Ahora muéstrenme al niño. El niño lloraba, callaba, volvía a llorar. Bona sentía cierta molestia al oír el alboroto en la habitación y deseaba que todo terminara pronto, que se llevaran al niño y la dejaran nuevamente en su círculo de silencio, con su amada sombra. Pero en el fondo sentía piedad por la pobre criatura. Además, le parecía que el ciego espiaba sus pensamientos y la juzgaba con severidad. ¡Qué fastidio! También aquel desgraciado, siempre ahí, a sus pies, como un viejo perro leproso viéndolo todo. Y ella quería estar sola, sin ser espiada, sin ser apartada ni un instante de sus pensamientos. Que además el ciego la juzgara mal en aquella ocasión, lo supo de inmediato, porque al oír que el niño insistía, ahora con su llanto lastimero, él dijo como para sí mismo: «Realmente parece un cordero abandonado. Pero ¿a quién le importa? Échenlo al huerto a pastar la hierba. Será mejor para él». Ella permaneció en silencio, dura, y sin embargo aquel llanto comenzaba a provocarle una extraña sensación. Le parecía que el niño la llamaba, que si ella se movía, si lo tomaba en su regazo como la noche anterior, él se calmaría. Pero no quería moverse. No, también porque sentía un odio sordo contra el brigadier, que para ella era uno de esos feroces personajes que en conjunto representaban la monstruosa fuerza que le había arrebatado a su hijo para arrojarlo a los campos de la muerte. Callada, pues, y dura, también como una forma de protesta contra el destino. ¿Por qué debía ella moverse para recoger al hijo de otro? Que lo arrojaran al huerto a pastar la hierba, y si el ciego no dejaba de refunfuñar, también él podría ser arrojado entre la basura. El ciego ya no refunfuñaba, sin embargo se había levantado y permanecía inmóvil contra la pared, con las manos abiertas colgando y el rostro elevado, con el cabello sobre las mejillas, como un Cristo desclavado de la cruz y dejado ahí, apoyado contra el muro. Esperaba, inquieto, que se decidiera el destino del niño. Ahora se oía a Davide y el brigadier discutiendo, y este último no parecía muy convencido de las razones que el primero exponía. Finalmente, el doctor declaró que la herida del niño había sido provocada simplemente por una caída desde una altura, tal vez de un caballo, tal vez de un carro, como afirmaba David. La fiebre provenía de causas internas. En cualquier caso era humano, y era prudente mantenerlo ahí hasta encontrar una mujer decente a quien confiarlo.
David no replicó, y así se decidió que por el momento el niño permanecería en la casa. Entonces el ciego se tranquilizó. Incluso pareció intentar desaparecer para no molestar a la dueña. Recorrió la pared, salió al patio y durante toda la mañana nadie más lo vio ni se preocupó por él. David y el brigadier se habían marchado. El doctor, en cambio, había vuelto junto a Bona y reclamaba la taza de café que ella solía ofrecerle en cada visita. Ella llamó a Albina, pero el doctor, sentándose en el banco junto a ella, le dio una palmada en el hombro, como para sacarla de su letargo. «Lo quiero preparado por usted. Vamos». Ella enrojeció, un poco irritada, pero de inmediato se levantó y puso de nuevo la cafetera, aún tibia, sobre el fuego. «Parece que fue ayer», dijo él, «cuando venía a ver a su Elis. Y venía a menudo porque lo atiborraban de comida. Le permitían todo tipo de excesos. O para decir la verdad, porque me llamaban por cualquier insignificante malestar suyo. Me daba más trabajo que todos los demás enfermos juntos. Y cuánta lana lo envolvía en invierno. Era un hermoso niño. Sí, y también un joven apuesto». Mientras el doctor hablaba así, Bona sentía un nudo en la garganta. Hubiera querido poner veneno en el café que le ofrecía, y sin embargo deseaba que él siguiera hablando, y él continuaba, pero ahora hablaba de ella. «Tiene la sombra de la muerte en los ojos, Bona. Vamos, Bona, si no quería sufrir, no debía haber disfrutado. Si no quería perder a su hijo, no debía haberlo tenido». Ella reaccionó con furia. «Habla así porque no tiene hijos». «No los tengo precisamente porque no los quise. Ni esposa, ni hijos, ni sobrinos, ni parientes. Solo. La vida hay que tomarla como es. O se aceptan sus bienes y los males que conllevan, o nada». «Pero yo ya no quiero nada. Ya no tengo nada de todos modos». Él aguzó el oído para no perderse sus palabras. «Eso lo dice usted. ¿Y su marido? ¿Y sus bienes? ¿Sus parientes? ¿Su casa? ¿Sus sirvientes? Los tiene porque los quiso, y por eso les debe algo. Así como yo les debo algo a mis pacientes. Se vive o se muere». Continuó, bebiendo un sorbo de café tras cada frase. «Si se quiere vivir, hay que cumplir con todos los deberes que la vida impone. De lo contrario se muere». «¿Y cómo se hace para morir?», preguntó ella con voz apagada. «¿Qué dice?». «¿Cómo se hace para morir?», repitió ella exasperada. «Uno se ahorca, se dispara, se lanza al río». «Ya lo habría hecho si no esperara que él regresara». Pero su secreto le parecía tan absurdo que no quiso revelarlo. «Si aún ama la vida», interpretó el doctor, «quien está verdaderamente desesperado muere. Pero usted no. Usted no está desesperada. Aún ama el aire que respira, el fuego que la calienta, su casa, incluso su propio dolor. Y en el fondo tiene razón. La vida es hermosa por sí misma, incluso así como usted la vive, en su forma más material, como yo disfruto esta buena taza de café. Todo es hermoso excepto la muerte». Ella sacudía la cabeza. No, no, él no sabía, no podía entender. Y además, ¿para qué hablar?
Las palabras de los demás y hasta las suyas propias le parecían ahora tan vanas como el rumor del viento. Sin embargo, algo se agitaba en su conciencia mientras el doctor continuaba. ¿Quién tendría razón de quejarse? Si pudiera, sería su hijo, porque está muerto, pero él ya no puede. Y ese es el peor mal de la muerte. Ni siquiera se puede sufrir. Nada más. ¿Comprende bien esta palabra, Bona? Nada. Eso es. Eso es. No. Usted no sufre porque ha muerto. Sufre porque ya no está vivo, porque no lo tiene aquí, porque ya no se ve vivir en él. En el fondo, ¿qué es lo que se ama en los hijos? A nosotros mismos siempre, hasta que morimos o hasta que ellos mueren. Y lloramos por nosotros mismos en ellos, si ellos mueren antes que nosotros. ¿No es eso? ¿No es eso? No es porque haya muerto, es porque ha muerto así. Así tan antes de tiempo, por mano de los hombres. Los hombres son guiados por Dios. Todo ocurre por su voluntad. Si su Elis hubiera muerto de enfermedad, su dolor habría sido él mismo. No, Dios no quiere estas cosas horribles. Me lo arrebataron los hombres. Me lo arrebataron los hombres. ¿Por qué? Una familia está en su casa tranquila, sin molestar a nadie, criando con cuidado y honestidad a su hijo, y de repente vienen y se lo llevan como si fuera un objeto. Lo convierten en siervo, lo mandan a sufrir, lo mandan a morir. ¿Por qué? El doctor sonreía mirando dentro de la taza vacía. Su sonrisa habría parecido cínica si no fuera por un leve pliegue amargo en la comisura de su boca. Así que ustedes querían vivir fuera de la sociedad, si pretendían que ésta, llegado el momento, no les pidiera también la vida de su hijo. En la sociedad todo se pone en común. Precisamente por eso se llama sociedad. Ella les da al brigadier, al alcalde, al juez, al cura, les protege la vida, los bienes, el honor, incluso la salud, pues ha instituido escuelas de las que salen burros sabios como yo. ¿Y ustedes no quieren darle nada a cambio? Pero dejemos eso. Solo les repito, respecto a la sociedad, lo mismo que les dije sobre la vida. ¿Se acepta o no se acepta? ¿Se está dentro o fuera? Y dígame una cosa, Bona, añadió luego, dejando la taza en la bandeja que ella mantenía firme sobre sus rodillas. ¿Por qué no se queda con este niño perdido? Bona levantó los ojos grandes, tristes, llenos de odio, y sin embargo cruzados por un destello de esperanza, pero no respondió. La vida comienza de nuevo cada día, y usted aún es joven. Vamos, levántese y vaya a ver a ese niño. ¿No le parece que el destino se lo ha enviado a su casa como un regalo, para compensarle por lo que le ha quitado? Pero la mujer permaneció inmóvil, apretando la bandeja sobre sus rodillas. Solo sacudía la cabeza, inclinándola en señal de negación. No quería pequeñas compensaciones del destino. Nada podía reparar el daño que le habían hecho. Sin embargo, cuando quedó sola, comenzó a repasar las palabras del doctor. Y por primera vez, la explicación de la muerte de su hijo se le presentó clara en la mente. No la convenció, y mucho menos la consoló, pero la comprendió. Desde la otra habitación se oía llorar al niño. Si la noche anterior había estado tranquilo, ahora estaba inquieto.
Parecía sentir la hostilidad de la gente a su alrededor. Incluso Albina, algo fatigada por la mala noche pasada, parecía no prestarle atención. Elisabetta decía: a los niños hay que dejarlos llorar. Les hace bien para los pulmones. Pero Bona recordaba que cuando Elis lloraba, la vieja sirvienta corría a ofrecerle un dulce o una flor para calmarlo. Y nuevamente ella caía en sus recuerdos, en su dolor, y el llanto del niño no hacía más que irritarla. Después llegaron visitas, mujeres curiosas que en su imaginación encontraban mil explicaciones a la oscura historia del pequeño perdido. Querían verlo y aseguraban que se parecía a este o aquel otro. Alguna con malicia insinuó incluso un parecido con Davide. Pero Elisabetta, a pesar de sus dudas, defendió al patrón. ¿Pero no ves que más bien se parece a la señora? Tiene los mismos ojos, la misma mirada. ¿Entonces debería ser suyo? La idea era tan absurda que hasta hizo reír a las mujeres. Una de ellas intentó bromear y acercándose a Bona le dio una palmada en el hombro. «Ah, tenías un amante, te hiciste un hijo en secreto y luego lo dejaste en la calle para que David te lo trajera de vuelta a casa». Pero Bona no rió ni se ofendió. Más que nunca las inútiles habladurías de las mujeres le parecieron el ruido del viento. Entonces, una anciana rica, viuda y sin hijos, dijo: «Si tú no lo quieres, como dicen, me lo quedo yo». En ese momento, Bona reaccionó un poco. Primero porque la mujer era amiga de los curas, y luego porque aún quedaba en ella un sentimiento de dignidad. ¿Quién dice que no lo quiero? Todo el mundo lo dice, y además se nota, ni siquiera te conmueve su llanto. Bona no discutió más, pero cuando aquella se fue y llegaron otras mujeres, como el niño no cesaba de quejarse, decidió ir a verlo. Sentía cierta curiosidad, después del comentario de Elisabetta, por comprobar si realmente sus ojos se parecían. Pero no pudo hacerlo, porque el niño, con el rostro contraído por el llanto, lo volvía hacia la pared, como si quisiera esconderse. Se quedó mirándolo humillada. No sentía lástima, pero ya no se irritaba. De pronto, mientras ella y las mujeres estaban reunidas de nuevo en la cocina, el niño se calmó. Albina fue a mirar por qué y regresó junto a su señora. ¿Sabe una cosa? Michel está junto a él y le murmura unas palabras. Y la criatura lo mira encantado y ya no llora. Durante 3 días el niño permaneció en cama con fiebre. Ya no se quejaba, pero rechazaba la comida, hasta que a Bona se le ocurrió que Michel se la ofreciera. Y así, el ciego se acercó con una taza de leche en la mano, con la otra buscó la cabeza del niño, lo levantó un poco sobre las almohadas y le acercó la taza a los labios. Y el enfermo bebió hasta la última gota. «Es algo extraño», murmuró Albina ensimismada. «Todo es un misterio en esta criatura». Pero el doctor, a quien las sirvientas contaron el hecho, explicó que la simpatía del niño por el ciego era algo muy sencillo. Todos los niños, por instinto, sienten quién les quiere bien y quién les quiere mal. Y Michel quería al pequeño Eliseo. ¿Eliseo? ¿También este se llama Eliseo? ¿Cómo lo sabe usted? Puesto que no sabemos otro nombre, llamémoslo así. Entonces comenzaron a llamarlo Elis. Albina creyó que su señora protestaría o lloraría, pero la señora ni protestó ni lloró.
Solo se abstuvo de llamarlo por ese nombre. En el resto no le prestaba demasiada atención. Parecía haber vuelto a su estado anterior, dejando que los demás hicieran lo que quisieran. Así, el ciego pasaba en silencio a lo largo de la pared de la cocina, luego por la del comedor hasta entrar en la habitación de Albina, donde se quedaba junto a la cama del niño. Lo tocaba con timidez, le hablaba en voz baja y permanecía ahí cuanto quería. Mientras tanto, el brigadier investigaba, sin lograr averiguar nada. El doctor venía con frecuencia. No insistía en que Bona se quedara con el niño, pero cada vez que iba, le pedía una taza de café y la quería servida por ella. Al cuarto día, aconsejó a las sirvientas que levantaran al nuevo Elis. Lo hicieron. Albina había lavado su ropita y le arregló el cabello fino, ondulado y largo. Ahora estaba hermoso, con una belleza morena y melancólica, como la de una violeta. La sirvienta lo llevó a la cocina y lo sentó en el banco junto a la señora. Esta no reaccionó, mientras que el ciego, al otro lado del hogar, inclinaba el rostro, casi ansioso, pero iluminado por una sonrisa interior. No osaba hablar ni tocar al niño en presencia de la señora, pero parecía percibir su aroma. Por un tiempo quedaron solos los tres. También Bona miraba al niño, pero no lo tocaba. Él, a su vez, parecía no preocuparse por nada más que por sus piececitos, con uno de los cuales jugaba algo irritado, como si quisiera arrancárselo para sostenerlo mejor entre sus manos. De repente se agitó tanto que estuvo a punto de caerse del banco. Entonces Bona lo tomó por los hombros y lo atrajo hacia su costado. Él alzó los ojos para mirarla al rostro, como sorprendido por su gesto y curioso por ver quién era ella. Y aquella mirada la estremeció hasta lo más profundo de sus entrañas. Sí, ella también había visto antes esos ojos. Pero Elisabetta se equivocaba al decir que se parecían a los suyos. Eran los ojos de su Elis niño. De repente se dijo a sí misma que también ella estaba equivocada. Se sintió ofendida por su ilusión, por su conmoción. Le parecía estar robándole algo a su verdadero Elis, al emocionarse por este falso Elis. Pero ya la capa de su indiferencia se había resquebrajado. O mejor dicho, era como cuando el hielo se derrite sobre el prado y a algunas briznas de hierba parecen nacer de la nieve. Bona llamó a Elisabetta para mandarla a comprar un par de zapatitos para el niño. La sirvienta refunfuñó porque tenía trabajo que hacer. Entonces Michel se ofreció a ir él. Regresó pronto, como si hubiera corrido, con un excelente par de zapatitos. Mientras Bona se los ponía al niño, él los observaba con la cabeza inclinada. Curioso. De repente levantó el rostro y le sonrió a la mujer, mostrando sus 8 dientecitos relucientes. Luego volvió a inclinarse y se rió fuerte, sin atreverse ya a tocarse los pies. Y finalmente la mujer sintió como si 2 piedras se disolvieran dentro de sus ojos. Lágrimas casi de placer descendieron por su rostro, deteniéndose en los surcos de su piel, donde enseguida se secaron como una leve lluvia de verano sobre una tierra reseca. Pero no quería que la vieran llorar. ¿Quién, si no había nadie más que el ciego? Justamente él, que apoyado en el banco, parecía como de costumbre olfatear con las fosas nasales apenas abiertas todo lo que rodeaba. Ahora que ya tenemos zapatos, podemos salir a pasear, dijo, poniendo al niño en el suelo. ¿Eres capaz de caminar? Aún no habían intentado hacerlo caminar. Vamos, Elis, vamos a caminar.
Era la primera vez que lo llamaba así, pero Ellis se quedó aferrado a ella. Entonces lo tomó en brazos y salió al patio cubierto de hierba, detrás de la casa, donde por encima del muro se veía la ladera verde de la colina. Un asombro de ensueño reinaba en el aire tibio. En el cielo azul las nubes se habían detenido y parecían dormitar. Cada hoja, cada brizna de hierba estaba en su máximo esplendor, hinchada, brillante de felicidad. Sobre el borde del muro, algunos viejos troncos, con apenas unos cuantos ramajes en la cima que parecían garras, también se habían cubierto de mechones de verde y daban la impresión de haber arrancado hierba y sostenerla así entre sus uñas, como jugando. Bona se sentó sobre la hierba, extendió el borde de su falda y depositó al niño sobre él. El niño frunció la nariz y señaló con su dedito un botón de oro que resplandecía junto a ellos. Lo quería olerlo. Alguien ya le había enseñado a oler las flores. Y Bona, que creía que nunca más volvería a recoger una flor, arrancó el botón de oro y se lo puso entre los deditos, más hermosos y delicados que el tallo de la flor. Entonces el niño extendió su brazo y le acercó la florecilla a la nariz. En ese instante, ella tuvo la impresión confusa de que la vida y la naturaleza querían reconciliarse con ella. Pero apareció Mau, el gato negro, que avanzaba silencioso y sigiloso, robándole de inmediato la atención y el afecto del niño. Al principio los dos se miraron con una curiosidad desconfiada, pero enseguida se entendieron. El niño, vacilante, le ofreció la flor al gato para que la oliera. El gato olfateó, pero no se conmovió. Sus ojos verdes, como dos hojas, se alzaron con desgana para seguir con la mirada una mariposa que pasaba volando. También el niño la observó. Ambos sintieron un leve temblor, un deseo de captura, pero la mariposa ya estaba lejos. Volvieron a mirarse. El niño extendió su pequeño índice para tocar el hocico húmedo del gato, pero no se atrevió hasta que Bona le tomó la manita, y atrayendo el animal hacia sí, lo hizo acariciarlo por completo. Entonces el niño volvió a reír con placer, con alegría, y finalmente pronunció una palabra. Tata. ¿Tata? ¿Quién es? ¿La abuela? ¿La tía? ¿La nodriza? No puede ser la madre, porque a la madre solo se le llama por su nombre, mamá. Di mamá, Ellis. Mamá. El niño no sabía decirlo, así que nadie se lo había enseñado. Tal vez no había tenido una mamá. Seguramente no la había tenido. Una madre no lo habría dejado perderse así en el mundo. Di mamá. Mamá. Di mamá. Insistía Bona en voz baja, mirando a su alrededor por miedo a que la oyeran. Y recordó algo misterioso, confuso, una escena a la que había asistido recientemente, pero no recordaba dónde, cómo, por qué. Ah, sí, el sueño, el secreto que el niño debía revelarle apenas se quedaran solos. Oleadas de una emoción que aún eran de dolor ardiente, pero también de amor la invadían por completo, con cada gesto y cada exclamación del niño. Quizás era la primavera con su aliento materno, la que le estaba derritiendo aquel gran dolor que le había petrificado la sangre en las venas. Lo cierto es que ella no quería soltar ni una sola gota de ese dolor, y ya no quería ni siquiera llorar, para no perderlo con sus lágrimas. Pero lo sentía diferente,
correr cálido y vital por sus venas. Su loca esperanza la volvía a dominar. Él volverá si tomo a este niño como hijo. Dios me compensará con su regreso. Así la encontró su marido, todavía en el patio con el niño, el gato Mau y la mariposa que revoloteaba a su alrededor, divirtiéndose por su cuenta. También el ciego había llegado sigilosamente a acomodarse en un rincón del muro, tratando de no ser visto para no irritar a la dueña, pero olfateando todo a su alrededor. El niño, a su vez, percibía que Michelle estaba ahí y trataba de apartarse de Bona. Pero Bona, que también notaba la presencia del ciego, sintió un arranque de celos y sostuvo al niño con más fuerza, tratando de entretenerlo aún con el gato. Sin embargo, los dos amigos ya estaban cansados de desearse y comenzaban a mirarse con hostilidad. La cola del buen Mau se erizaba de enojo. Sus garras aparecían y desaparecían en sus dulces patitas, hasta que, aprovechando la llegada de Davide, con quien no tenía mucha confianza, se estiró y se escurrió de la mano de Bona. Davide parecía, como de costumbre, de muy mal humor, lo cual de hecho ya no impresionaba a nadie. Más bien habría sido sorprendente verlo de buen humor. Pero tampoco él se sorprendió y fingió no ver a Bona con el niño. Algo, sin embargo, debió de removerse en su alma, porque se entretuvo atormentando al ciego. ¿Qué haces ahí al acecho? Pareces haber peleado con Dios de tan confundido que luces. El otro no dijo palabra. Podían hacerle lo que quisieran. Tan contento estaba, con una alegría un poco dolorosa de enamorado, que está dispuesto a sacrificar incluso su amor, con tal de que el ser amado sea feliz. Davide avanzaba mirando su reloj. ¿Sabes, esposa mía, qué hora es? Falta 1 minuto para el mediodía, y tus sirvientas aún no han preparado la mesa. Bona estuvo lista para levantarse sosteniendo al niño. ¡Ah! Ya estamos calzados. Hay que caminar entonces y también hablar. El niño dio un grito. Tata. Curioso. Ya no parece él. Es como si se hubiera rejuvenecido. Ahora es un niño. Camina. Vamos, jovencito. Davide se agachó para extender los brazos en arco, invitando al niño a separarse de Bona. Y Bona dejó libre al niño. No, no podía estar celosa de su marido. Sin embargo, una sombra cruzó su corazón. Sí, aún estaba celosa porque aún estaba viva. Pero el milagro que presenciaba le iluminó de nuevo el corazón. El niño caminaba. Iba derecho, rápido hacia Davide. Tropezó, pero el hombre estuvo listo para ir hacia él, diciendo: «Ah, bien», y lo acogió entre sus brazos. El niño le sonrió. Entonces Davide se dio vuelta, a pocos pasos del muro, y dejó ir al niño. Y el niño fue derecho, rápido hacia el ciego. Le agarró una pierna para apoyarse y levantando el rostro también le sonrió.